Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios en este culto de adoración. Para los hermanos que van a ver el video en YouTube, estamos en la Iglesia Adventista de Suchitoto, departamento de Cuscatlán. Me decían que es Cuscatlán Norte. Así que gracias a los hermanos que me invitaron. Así que para no perder más tiempo, queremos analizar a profundidad un tema que para mí me llama mucho la atención y es un tema de verdad presente. Hermanos, cuando los adventistas del séptimo día hablamos de la bestia, del cuerno pequeño, de la ramera, de Babilonia, no estamos hablando mal en contra de personas, sino en contra de sistemas. Muchas personas creen que cuando hablamos de la bestia y el anticristo estamos criticando a personas. Pero vamos a ver en este estudio que la bestia es un símbolo para representar al papado romano como sistema político y religioso, a pesar de que en este sistema está la mayoría de hijos de Dios. Por eso es que en las profecías están contemplados sistemas falsos y apóstatas que se les llama Babilonia. No estamos criticando personas, ni estamos condenando personas, sino que estamos en contra del sistema de falsa religión que en la profecía se le llama la bestia y la ramera. En este estudio quiero que analicemos de este sistema que se le llama la bestia se va a levantar el anticristo. O sea, el mismo sistema es el anticristo. La palabra anticristo significa el que ocupa el lugar de Cristo. No simplemente contra Cristo, sino que el que ocupa el lugar de Cristo. No cabe duda que el único sistema que cumple con estas características es el sistema papal. Saben que las iglesias protestantes creen de que el anticristo es una persona literal, que se va a sentar en el tercer templo que están reconstruyendo los judíos, porque ellos creen de que todo eso de las profecías del anticristo y de la bestia es literal. Los adventistas somos los únicos que interpretamos como algo simbólico que la bestia no está en Israel, sino que está en Roma. Por eso es que muchos predicadores no se meten a predicar profecía bíblica, porque si se meten a predicar profecías bíblicas, ¿de qué sistema tienen que hablar? Del papado, y no quieren ofender. Por eso es que dejan a un lado los libros de ¿qué? De Daniel y Apocalipsis, y empiezan a predicar ¿qué? Mensajes que predican en las demás iglesias, mensajes que ecuménicos, mensajes que los podemos escuchar en cualquier iglesia protestante, temas superficiales y ecuménicos. Por eso es que Elena de White dice en el libro Testimonios para los Ministros, página 112, se necesita un estudio más detenido de la palabra de Dios, especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Deben de presentárseles atención como nunca antes. Mire qué interesante. Del sistema papal se va a levantar la persecución. El sistema papal es el anticristo de la profecía. Será este sistema que volverá a perseguir al pueblo de Dios. Así como pasó durante la Edad Media, durante la mal llamada Santa Inquisición, porque de santa no tenía nada. Noten, este poder persiguió a la iglesia durante ¿cuántos meses? 42 meses, que es lo mismo 1200, ¿qué? 60 días o años. A este sistema en la profecía se le llama hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 4. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 4. ¿Cuál es el origen del sistema papal? El origen del sistema papal
tiene su origen cuando la iglesia primitiva apostató y se mezcló con el paganismo. El diablo, ¿quién usó para infiltrar el paganismo a la iglesia? El emperador, ¿qué? Constantino el Grande. Él fue el que introdujo, ¿qué? La adoración al Dios Sol en la iglesia en el día, ¿qué? Domingo. Lo que antes los paganos le llamaban Día del Sol, Constantino lo introdujo como decir, hoy es Día del Señor, el día de la resurrección de Cristo. Pero es el mismo Día del Sol que los paganos adoraban a sus deidades. En inglés mantiene su nombre. ¿Día de qué? Del Sol. O sea que el papado romano, y saben que los católicos tienen razón cuando dicen, nuestra iglesia es la más antigua. Tienen razón. La iglesia católica es la más antigua porque la iglesia católica es producto de la gran apostasía de la iglesia apostólica. Cuando los apóstoles murieron, el diablo aprovechó para infiltrar la apostasía de la iglesia y más tarde eso dio a luz al papado. O sea que el papado es el fruto de la gran apostasía de la iglesia primitiva. Pablo dice, hablando de este sistema, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 4 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostasía, hermano? Apostatar de la verdad o darle espalda a la verdad, naufragar de la verdad, rechazar la verdad. Pregunto, ¿puedo llamarle a un borracho apóstata? No, ellos no son apóstatas. ¿Quién es un apóstata? Aquel que conoció la verdad y le dio la espalda. Por ejemplo, si yo hoy estoy predicando bien bonito y de repente me miran en el mundo que ando predicando un mensaje erróneo, ¿qué van a decir? El hermano Rafael Díaz hizo que un apóstata. Si usted se va del sábado al domingo, Apóstata. Esa apostasía. El término apostasía es de alguien que estuvo en la verdad y después la abandona y le da la espalda y la niega públicamente. Ese es un apóstata. O sea que cuando la apostasía entró a la iglesia primitiva, ¿qué es lo que pasó? Que la iglesia le dio la espalda ¿a qué? A la verdad. Noten, Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es lo que va a dar a luz la apostasía? Y se manifieste, esto es en griego paruxía, y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Noten los dos nombres que Pablo le da a este sistema. Hombre de pecado, hijo de perdición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, haciéndose como Dios y haciéndose pasar como Dios. Hermanos, no necesitamos tener la mente de Salomón para comprender de que solamente hay un sistema que cumple con estas características. ¿Y quién es? Los judíos. ¿Verdad que los judíos se hacen pasar como Dios? ¿Quién es? ¿Qué sistema le da nombres blasfemos a su obispo? Vicarios de Cristo. Le llama Santo Padre. O le dicen vicario también. Vicario de Cristo. ¿Saben qué significa la palabra vicario? Sustituto de Cristo en la tierra. Sustituto. Y el sustituto, Según la Biblia, ¿quién es el sustituto de Cristo? Me voy, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré ¿qué? El Consolador. O sea que este sistema no solamente es anticristo, sino que es un antiespíritu. Noten, se hace adorar como Dios y es objeto de culto. Y se siente en el templo de Dios haciéndose como Dios. Saben de que de acá es que toman los protestantes para decir de que el anticristo en el futuro se va a sentar en el tercer templo. Porque Pablo dice, se siente en el templo. Lastimosamente los protestantes, y lo digo con respeto, son indoctos de profecía bíblica. Pregunto,
Para el apóstol Pablo, ¿qué es el templo de Dios? Esa palabra templo es naos. ¿Naos qué es? Era el templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando Cristo salió del templo y dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada? Naos. Pero Pablo usa el naos para aplicarlo ¿a quién? Vosotros sois ¿qué? ¿Naos de qué? Del Espíritu Santo. ¿A quién le está diciendo Pablo que es naos? A la iglesia. O sea que este hombre de pecado y este hijo de perdición se iba a levantar ¿de dónde? ¿Del mundo o dentro de la iglesia? ¿Qué significa sentarse? Controlar. Dice Apocalipsis 17 que la ramera se sienta en agua y sobre una bestia. ¿Qué significa sentarse? Las controla, las domina. Cuando usted se monta en una yegua, ¿quién tiene que dominar? ¿La yegua o usted? Usted domina la yegua. ¿Ah? Usted domina la yegua. Sí, la persona tiene que dominar la yegua. Porque si no es una yegua chúcara. ¿Sí? ¿Saben qué significa la palabra chúcara? Salvaje. Dice aquí Pablo que este hombre de pecado, hijo de perdición, se sienta en el templo de Dios porque este sistema iba a surgir de en medio de ¿qué? Del pueblo. Porque la apostasía iba a iniciar ¿a dónde? En medio del pueblo. Porque este hombre de pecado es fruto de la gran apostasía de la iglesia primitiva. Hijo de perdición y hombre de pecado. ¿Por qué se le llama hombre de pecado? Porque es un sistema que se deleita en quebrantar ¿qué? La ley. ¿Y qué es pecado? Quebrantar la ley. Pero dice que es hijo de perdición. ¿A quién se le llamó hijo de perdición en la Biblia? Aparte de acá. A Judas. Pregunto, ¿Judas era apóstata? ¿Qué es un apóstata? Les dije. Es aquel que estuvo en la verdad y se apartó. Pregunto, ¿Judas era apóstata? Sí. ¿Porque era parte del círculo de qué? De los 12. ¿Y cómo dijo Cristo de Judas? ¿Y uno de vosotros es quién? El diablo. Porque ¿quién estaba detrás de Judas? Satanás. ¿Y cómo era Judas? Era una persona preparada académicamente. Era tesorero. O sea que le gustaba ¿qué? El dinero. ¿Saben por qué Judas, hermanos? Y esto es una información que vale oro, hermanos. ¿Saben por qué Judas vendió al maestro por 30 monedas de plata? Porque era codicioso. Le gustaba el dinero. Y robaba del dinero. Era tesorero. Robaba del dinero. ¿Y saben, hermanos, por qué Judas vendió a Cristo por 30 monedas de plata? Porque Judas tenía un plan. Y eso lo dice el espíritu de profecía, hermanos. Leamos, hermanos, dediquemos tiempo a leer. Hagamos tiempo. Todos tenemos trabajo que hacer durante todo el día, pero hagamos tiempo. Si usted no quiere ser ignorante, haga tiempo en estudiar. Porque una persona ignorante cree todo lo que oye y le dicen. Una persona ignorante es fácil de manipularla. Oigan bien, dice el espíritu de profecía que Judas tenía un plan. Judas, como todos los demás apóstoles y judíos, esperaban a un Mesías político que destruyera a los romanos y dejara libres a los judíos, porque los judíos estaban cautivos por Roma. Así que Judas tenía ese concepto de esperar a un Mesías político. Y dice el espíritu de profecía, esto lo corrobora el deseado de toda la gente, dice que Judas se ofreció a ser uno de los 12. No fue Cristo que lo eligió. ¿Cuántos saben ustedes eso? Hay que leer. No fue Cristo que eligió a Judas. Dice el espíritu de profecía que como Judas era preparado académicamente, los demás apóstoles le fueron a sugerir a Cristo, le dijeron, maestro, acepta a Judas porque este va a ser un gran elemento.
sabe mucho, es preparado académicamente, nos va a servir en el círculo de los 12. Y dice el Espíritu de Profecía que por no hacer sentir mal a los apóstoles, lo recibió. O sea, Judas se ofreció y los apóstoles se lo recomendaron a Cristo. Pero no fue Cristo que eligió a Judas. ¿Saben de que Cristo antes de elegir a los 12 apóstoles había orado antes? Oró. Por eso es que Cristo no pudo haber elegido a Judas. Por eso es que Cristo le llamó a Judas hijo de perdición e hijo del diablo. Noten. Y Cristo le dio muchos mensajes a Judas. Nosotros, como tenemos el don de profecía manifestado en Elena de White, conocemos esto, hermanos. Para los protestantes esto puede ser absurdo e ilógico. Pero saben, hermanos, Judas, escuchen bien, Judas, al ver, porque el plan de Judas era así: si yo vendo al maestro por 30 monedas de plata, los fariseos lo van a ir a capturar. Y cuando lo estén capturando, Cristo va a usar su poder. O sea, lo que estaba haciendo Judas es forzar a que Cristo usara su poder y que se defendiera para libertarse del poder romano y que no fuese a la cruz. Por eso es que dice Elena de White de que Cristo se sintió tentado a usar su poder. Lo que quería hacer Judas era forzar a Cristo para que Cristo se defendiera. Y al defenderse, Cristo iba a usar su poder. Iba a destruir a los romanos y a los judíos, y Cristo se iba a sentar en el trono de David. Y decía Judas en su mente, y eso lo corrobora el Espíritu de Profecía: si Cristo reina como David, como rey, Cristo entonces, por ser inteligente, me va a dar el puesto de ¿qué? De tesorero. ¿Y voy a ganar qué? Dinero. Bien la mentalidad diabólica que tenía. Y cuando Judas vio que el tiro le salió por la culata, donde Cristo no se estaba defendiendo, sino que lo estaban latigando, iban a matarlo, le escupían, dijo Judas: hey, ¿qué pasa acá? Esto no era mi plan. Por eso es que arrepentido voy a echar ¿qué? La moneda de plata a los pies de los fariseos. Noten, pero ya era demasiado tarde. O sea, Judas se arrepintió por el acto que había hecho. Al ver de que estaban matando y que su plan no era ese. Noten, la codicia, hermanos, cómo la codicia al dinero puede llevar a la persona a la locura. El billete, hermanos. Yo siempre he dicho, hermanos, que tener dinero no es pecado. ¿Cuántos creen de que es pecado tener dinero? ¿Cuál es el pecado? El amor, la codicia, hermanos. Eso que enceguece a la persona, que la hace ciega. ¿Se acuerdan cuando aquel profeta por el billete iba a maldecir a Israel? ¿Cómo llamaba? Imagínense. El billete, ¿va? ¿Cómo puede enloquecer a la gente? Yo siempre he dicho, hermanos, y eso siempre tenemos que tenerlo en mente. Tenemos que pedirle a Dios el sustento diario. No hay que pedir riquezas, hermano. Porque los que buscan las riquezas caen en tentación del diablo, dice Pablo. Mira, una persona que tenga dinero no duerme pensando que le van a robar. Anda con guardaespaldas. ¿Sí? Vive traumado. No anda con libertad. Mire, uno de pobre anda en la calle tranquilo, mire, está saludando a medio mundo. Duerme hasta bien. Si se come una tortilla con frijoles uno, pero tranquilo. Pero cuando alguien tiene dinero, con cámaras de vigilancia, con guardaespaldas, qué tremendo, hermanos. Qué tremendo esa sofoca. La codicia llegó a enceguecerlo a Judas. Y Cristo le llama hijo de perdición.
Juan 17:12. Noten cómo dice, Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Noten que Judas no fue dado por el Padre. Yo lo guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino ¿cuál? El hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y Cristo dijo cuando estaba en la Santa Cena, en la cena, y uno de vosotros que me va a entregar es el diablo. Y cuando los apóstoles escucharon esas palabras, dijeron, ¿soy yo, Señor? Porque fue fuerte. Uno de los que están aquí conmigo me va a entregar. Y fue tan claro, dice, y noten que Judas aún no entendía el mensaje que le estaba dando Dios. El que mete su mano en el plato y come conmigo, ese me va a entregar. No entendía, y era un mensajero. Y saben, dice el Espíritu Profecía, que el Espíritu Santo hablaba al corazón de Judas para que se arrepintiera y no quería arrepentirse. Tremendo, hermano. Por eso es que al papado se le llama también hijo de perdición. ¿Cómo es este sistema? Igual como Judas, codicioso. Saben de que el Vaticano, el Banco del Vaticano tiene más dinero para acabar con la pobreza 10 veces en este mundo. Amén. ¿Y saben cómo se ha obtenido el dinero del Vaticano? El oro del Vaticano. Por tanta indulgencia que cobró durante la Edad Media. ¿Saben qué es indulgencia? Pagar por la salvación. Pagar por sacar las almas ¿de dónde? Del purgatorio. Pura herejía, blasfemia. Le ves una indulgencia y peque todo lo que quiera. Pagar por perdón de pecados a través de la indulgencia. Codicioso este sistema, igual que Judas. Es un sistema que se mete con la política. Es un sistema falso de religión, es un sistema apóstata, igual como Judas. Noten cómo dice Elena de White, Conflicto de los Siglos, página 381, párrafo 6, dice, ¿cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Y aquí dice ella cómo. Al conformarse la iglesia con las prácticas del paganismo, para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo, el apóstol Pablo predijo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea que en los tiempos de Pablo empezaba a levantarse esta apostasía. ¿Qué imperio gobernaba en los tiempos de Pablo? Roma. ¿De dónde se levantó el cuerno pequeño? De la cuarta bestia, que es ¿qué? Roma. ¿Se dan cuenta? O sea que el papado surgió de los escombros de Roma. Y ese es el producto de la gran apostasía, cuando la iglesia se empezó a mezclar con el paganismo. Y noten cómo dice, para aumentar el número de los convertidos, entre comillas, hay que ganar almas. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el nivel de la norma y la fe cristiana. Y el resultado fue una gran ola de apostasía y paganismo que se introdujo en la iglesia. ¿Saben qué es lo que dijeron los cristianos de la iglesia primitiva? Después de que los apóstoles murieron, dice la parábola del trigo y la cizaña. Mientras los hombres dormían, vino el malo y sembró ¿qué? La cizaña. Dice Elena de White que esa expresión, los hombres dormían, significa cuando los apóstoles bajaron a la tumba. Porque mientras los apóstoles vivían, no podía el diablo infiltrar la apostasía de la iglesia. ¿Quiénes son los que permiten que en la computadora de la iglesia haya música reggaetón? ¿Quiénes son? Los líderes. Vamos a escuchar, hermanos, reggaetón cristiano. Hermano, no sea legalista. Lo importante es la letra, no la música. Indoctos de la Escritura. Dice esta cita que supuestamente para ganar almas, para aceptar a los paganos y que cesaran las persecuciones, la iglesia empezó a aceptar las prácticas del paganismo. Es como decir hoy, hermanos, no vamos a celebrar la Navidad como el mundo la hace. Vamos en la noche a hacer panes rellenos y vamos a desvelarlos el 24 de diciembre.
Vamos a hacer una vigilia. Vamos a darle la bienvenida al niño Dios. Y hay iglesias que hasta hacen pesebres en el púlpito. Imagina hasta dónde llegan. Entonces, noten cómo dice, para aumentar el número de los convertidos se rebajó el nivel de la fe cristiana, se rebajó la norma. Y el resultado fue una ola de paganismo que llenó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Tremendo, hermano. Conflicto de los siglos, página 356 dice, párrafo don, el hombre de pecado es también llamado misterio de la iniquidad, hijo de perdición, inicuo. Este representa al papado. Noten cómo dice Elena de White textualmente, representa al papado. Hay hermanos que dicen, hermano Rafael Díaz, no hable muy fuerte porque la gente se va a ofender. Pero entonces hay que romper estos libros. Porque ella dice claramente, el hombre de pecado es el papado. ¿Cuál es el miedo de señalar este sistema? Yo les hago una pregunta, hermanos. Si no denunciamos este sistema, nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los mormones? Si ellos son las hijas de la madre. Los únicos que tenemos este mensaje somos los adventistas del séptimo día. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los postreros días. Esto dice la cita del libro Conflicto de los siglos, página 54, párrafo 1. Y cita segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 4. Según la Biblia, este sistema va a volver a perseguir. Yo les hago una pregunta, hermano. ¿Qué sistema fue el que persiguió a los cristianos durante la Edad Media? Napoleón Bonaparte, ¿verdad? ¿Quién fue el que masacró más de 50,000 hugonotes en la masacre de San Bartolomé? Fue la Revolución Francesa por órdenes del papado. ¿Quién masacró a los cristianos, a los valdenses y a los albigenses durante la Edad Media? Fue el sistema papal. Noten. Pero según la profecía, este sistema va a volver a perseguir. ¿Cuándo? Cuando se le sane la herida de muerte que se la suministró ¿quién? La Revolución Francesa en el año de 1798. ¿Saben de que un papa fue muerto en manos de la Revolución Francesa? ¿Cómo se llamaba ese papa? Pío VI. Eso está hasta en la historia secular, de que la Revolución Francesa mató al Papa Pío VI, porque el Papa Pío VI andaba metido en un bloque para derrocar el comunismo de la Revolución Francesa. Porque el papado siempre se ha metido en política. Y Napoleón Bonaparte dijo, no, esto no está bueno. Así que el papado dio un golpe en Roma y otro se lo dio al Papa. Eso está registrado en la historia. Eso sirvió para que terminaran las persecuciones. Apocalipsis 13, versículo 3 al 4 dice, Apocalipsis 13, versículo 3 al 4 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Qué significa que la herida va a ser sanada? ¿Que va a volver qué? A perseguir. Pregunto, ¿quién le va a ayudar a sanar la herida a este sistema? Otra bestia que aparece en Apocalipsis 13, 11. ¿Quién es esa bestia que sube a la tierra? ¿Representa qué? A los Estados Unidos de Norteamérica, cuando por decreto legislativo se imponga la observancia de qué? Del domingo, que es un honor a Roma. O sea que la marca de la bestia, ¿dónde va a iniciar? En Estados Unidos. Esta nación que fue una nación bendecida por Dios porque es una nación libre, soberana, independiente, donde cada quien puede adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de la conciencia. Ahí se va a terminar la libertad civil y religiosa y empezará la persecución en esta nación. Y esto no es ningún fanatismo, hermano. Ya lo vimos en el pasado. Cuando la iglesia busca la ayuda del poder civil,
eso se desata en persecución. ¿Qué es lo que hicieron los judíos en los tiempos de Cristo? Para matar a Cristo, ¿qué es lo que hicieron? ¿Buscaron la ayuda de qué? ¿Del poder civil de qué? De Roma. Los judíos en los tiempos de Cristo estaban divididos en sectas. Estaban los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos, los celotes, los esenios. Pero cuando mataron a Cristo, se unieron para buscar ¿qué? La ayuda de Roma y así dar el decreto para matar a Cristo. Siempre ha sucedido eso. Cuando la iglesia busca la ayuda del poder civil, eso se desata en persecución. Aquí dice la profecía que a esta bestia se le va a sanar la herida. O sea que este sistema va a volver a recobrar su poder perdido en el año de 1798. Porque fue en el año de 1798 donde la Revolución Francesa llevó cautivo al Papa Pío VI a Francia y un año después murió cautivo en cautiverio. Esto lo dice la profecía de Apocalipsis 13. Ahora bien, quiero que hablemos, hermanos, de un famoso ex jesuita llamado Malaquías Martín. ¿Cuántos han escuchado ese nombre? Los adventistas del séptimo día conocemos esto, hermano. Un adventista que estudie las profecías bíblicas y que estudie el conflicto de los siglos, ¿sabe quién es Malaquías Martín? Les explico. Malaquías Martín es un ex jesuita que falleció en el año de 1996. Ya murió él. Es un ex jesuita que antes de morir escribió muchos libros. Los católicos lo tenían por fanático y loco a Malaquías Martín. Pero los adventistas que estudiamos las profecías bíblicas sabemos de que este hombre no estaba loco. Malaquías Martín sabía lo que decía. En el año de 1964, Malaquías Martín fue liberado de sus votos jesuitas, o sea que dejó de ser jesuita. La pregunta es ¿por qué le quitaron ese privilegio a Malaquías Martín? Porque Malaquías Martín criticaba mucho al Papa y al Vaticano. Noten que un jesuita, ¿quiénes son los jesuitas? Los jesuitas son la inteligencia y la red de espionaje más poderosa del Vaticano. Los jesuitas están detrás de todo. Saben que detrás del hundimiento del Titanic estaban los jesuitas. Hay un libro que se llama Los terroristas secretos. Y cuando alguien esté estorbándoles, lo mandan ¿a qué? A callar. O sea, los jesuitas no es cualquier gente ignorante. Es gente preparada, es gente inteligente. Es la red de espionaje más poderosa del Vaticano. Napoleón Bonaparte, ¿sabe cómo le llamó? Los enemigos más encarnizados de Napoleón Bonaparte eran los jesuitas. Napoleón Bonaparte llamaba a los jesuitas militares, organización militar. Así le llamaba a los jesuitas. Napoleón Bonaparte. ¿Saben quién era Napoleón Bonaparte? Gran general francés. En efecto, fue Napoleón Bonaparte quien comandó al general Alexandre Beltier para que Alexandre Beltier llevase cautivo al Papa Pío VI en una noche donde el Papa Pío VI estaba celebrando una misa, celebrando su 23º aniversario de pontificio en el Vaticano. Y esa noche, otro general llamado Haller derribó las puertas de la Basílica de San Pedro con hachas y esa misma noche fue llevado cautivo el Papa Pío VI. La profecía quedó cumplida. Los jesuitas son la red de espionaje más poderosa del Vaticano. Malaquías Martín era un jesuita y fue liberado de sus votos como jesuita porque estaba criticando mucho al Vaticano.
Saben de que Malaquías Martín, que ya murió, ¿cómo murió él? Usted me va a decir, hermano Rafael Díaz, ¿por qué empezó hablando de profecía y hoy termina hablando de Malaquías Martín? Ponga atención. Porque lo que estamos estudiando aquí es pura comida sólida. Aquí no estamos estudiando leche, aquí yo no le venía a dar leche. Aquí estamos estudiando comida sólida. Yo no sé por qué hay hermanos que todavía les gusta usar pamper. Biberón. Hermano Rafael Díaz, me está dañando los sentimientos, hable más de amor. Cuando me dicen así, se me viene a la mente, ¿será que este hermano quiere que le cuente un poema de amor? Así me dice, hermano Rafael Díaz, está hablando muy fuerte, me está dañando los sentimientos. ¿Ustedes sienten que le estoy hablando fuerte, hermano? Yo estoy hablando normal, y así es mi forma de predicar. Escuchen, hermano. ¿Cómo fue muerto Malaquías Martín? Una muerte misteriosa. Una muerte misteriosa. Según se relata, fue muerto de un traumatismo cerebral provocado por una caída. ¿Y saben quién lo reempujó? Dice la historia que fue un empujón hecho por una fuerza invisible y maligna. Pero ¿por qué Malaquías Martín en su tiempo de vida estaba escandalizando al Vaticano? ¿Por qué era necesario callar a Malaquías Martín? Y que Malaquías Martín dejara de ser jesuita. Por eso es que Malaquías Martín era un ex jesuita. Pero sí les digo que Malaquías Martín era un católico más católico que el Papa. Gran inteligente. Los libros que escribió Malaquías Martín. Mire, hermanos, esta información, hermanos, están agarrando esta información o ya se les olvidó lo que estoy hablando. Escuchen, hermano. Este tipo sí era inteligente. Porque los jesuitas son inteligentes. Escuchen. Malaquías Martín escribió muchos libros. Uno de esos libros se llamaba, y que está en Amazon, lo puede conseguir. Algunos libros están en inglés, otros están en español. Una casa azotada por el viento. Este es el título de un libro de Malaquías Martín. Otro libro que se llamaba El Conclave. Otro libro que se llama Los Jesuitas, por Malaquías Martín. Hay otro libro que se llama Las Llaves de esta Sangre. ¿Cuántos han escuchado de ese libro? Bestseller, Las Llaves de esta Sangre. Y fíjense, hermano, yo ese libro lo tengo, como ya no existe ese libro, Las Llaves de esta Sangre, lo descargué en PDF y lo imprimí, porque físico ya no existe. En internet se encuentra para descargarlo en línea, en PDF. Si alguien quiere ese libro, yo se lo puedo mandar en PDF para que lo pueda imprimir. Resulta que un día de esto yo buscando en Amazon, ¿sabe qué es Amazon? Buscando a ver si en Amazon estaba el libro Las Llaves de esta Sangre. Y de tanto buscarlo encontré en Amazon. Pero ¿saben cuánto vale en Amazon? Para que nadie lo compre, ¿sabe cuánto le han puesto? $5,000. Para que no lo compren. Busquen en Amazon. $5,000. ¿Saben de qué habla el libro Las Llaves de esta Sangre? ¿Quieren saber qué es lo que habla? Es un libro que tiene más de 600 páginas. ¿Sí? Malaquías Martín en ese libro habla de la globalización y del pleito que existe. En aquel tiempo existía el pleito entre Mikhail Gorbachev, Juan Pablo II y Ronald Reagan. Estos tres poderes que luchaban por la supremacía del mundo. Y Malaquías Martín en su tiempo decía, cuando escribió ese libro, que de estos tres integrantes que están luchando por la supremacía del mundo, quien va a dominar el mundo con la religión católica era el Papa Juan Pablo II. Porque por lógica, en ese tiempo, ¿cuál Papa estaba gobernando? Juan Pablo II. O sea, en otras palabras, Malaquías Martín, ¿qué es lo que está diciendo? Lo mismo que dice el conflicto de los siglos. ¿Quién va a gobernar el mundo? ¿Qué religión va a ser? El papado.
En Malaquías Martín, ¿sabe qué es lo que dice en su libro Las llaves de esta sangre? Malaquías Martín dice, y esto no es ninguna broma, hermanos, por eso hay que leer. Malaquías Martín dice que los únicos opositores al papado, para que el papado gobierne el mundo con la religión, son los adventistas del séptimo día. Lo dice Malaquías Martín en su libro. Porque son los únicos que están señalando al papado como al anticristo. Noten que los mismos jesuitas admiten que los adventistas predicamos un mensaje diferente, un mensaje verdadero. Quienes critican a la iglesia adventista son los gatos, no los perros. ¿Sabe a qué me refiero a eso? Los que critican a la iglesia adventista son gente ignorante que no lee ni estudia. Pero la gente de arriba sabe quiénes somos los adventistas. Y Malaquías Martín dice en su libro que los únicos opositores al papado son los adventistas del séptimo día. En el libro Las llaves de esta sangre, él le llama allí a los tres poderes que están luchando por la supremacía del mundo. Ellos le llaman la Internacional Negra, se le llama al papado. La Internacional Roja le llamaba al occidente capitalista, que en ese entonces era Ronald Reagan, que estaba como presidente. Y la Internacional Roja se le llama al comunismo ateo, que el comunismo ateo en ese tiempo lo dirigía Mikhail Gorbachev con la famosa URSS, la Unión Soviética. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Y saben de que quién derrocó al comunismo en Polonia? ¿Conocen ustedes historia? ¿Quién derrocó al comunismo en Polonia? ¿De dónde era Juan Pablo II? Polonia, era polaco. ¿Y quién gobernaba en Polonia? El comunismo. Y Juan Pablo II junto con Ronald Reagan derrocaron el comunismo en Polonia. Sí, imagínense, terrible, hermano. Y todo esto lo dice Malaquías Martín en su libro. O sea, sin querer queriendo, Malaquías Martín está diciendo lo mismo que dice en el conflicto de los siglos Elena de White. Quien va a gobernar el mundo, dice Malaquías Martín en su libro Las llaves de esta sangre, que solamente el papado tiene las herramientas suficientes para poder gobernar el mundo con la religión. Porque es sobre Pedro que Cristo edificó la iglesia, dice Malaquías Martín. Ahora, pero ¿por qué estoy mencionando mucho a Malaquías Martín? Esto se pone más interesante. Saben de que Malaquías Martín, en uno de sus libros, ahora se dan cuenta por qué la Iglesia Católica lo tiene como loco a Malaquías Martín, porque atacó mucho al Vaticano. Saben de que Malaquías Martín, en su libro, Una casa azotada por el viento, yo creo que está en inglés y también en español, búsquenlo en internet. Una casa azotada por el viento, Malaquías Martín dice, noten que el 29 de enero, en el libro La casa azotada por el viento de Malaquías Martín, en la página 7, dice Malaquías Martín que el 29 de enero de 1963 en el Vaticano se llevó a cabo una misa negra en honor a Satanás. O sea que el Vaticano es el trono de Satanás. Las cosas secretas que se hacen allí. O sea, yo le creo 100% a Malaquías Martín, porque este tipo sabía, es un jesuita. No es por gusto que lo quitaron. Dice que hubo una misa satánica el 29 de enero de 1963. ¿Saben qué es lo que pasó en esa fecha? Se estaba llevando el Concilio Vaticano II. Fue donde eligieron, una semana antes se había elegido a Pablo VI, antes de Juan Pablo II. Y saben, hermanos, me llamó la atención que en esta página 7 del libro, Una casa azotada por el viento, dice Malaquías Martín de que se hicieron presente allí sacerdotes. Hicieron un pacto con el diablo y eligieron a un papa consagrado a Satanás, y este papa iba a ser el que iba a gobernar el mundo, dominado por Satanás. O sea, Malaquías Martín está diciendo
que se ha consagrado un papa para que gobierne el mundo y va a ser dirigido por Satanás. Ahora, no sabemos cuándo, quién va a ser este papa. No sabemos. Algunos fanáticos disidentes estaban diciendo, el último papa iba a ser Francisco. Ya murió el pobre Francisco, ya murió. Ya murió el viejito. Lo que Malaquías Martín dice que han elegido un papa que este va a ser el anticristo. No sabemos cuándo, no sabemos cuántos papas faltan, no sabemos qué planes tiene. Pero Malaquías Martín está diciendo que en esta misa negra se consagró a un papa a servicio de Satanás. Lo dice Malaquías Martín en su libro Una casa azotada por el viento, en la página 7. Hermanos y amigos, nos acercamos a la recta final. Estos temas para muchos es alarmismo o fanatismo. Yo le llamo temas de alerta. Satanás se está preparando para gobernar el mundo con la falsa religión católica romana. La marca de la bestia va a salir de allí en este sistema. Noten, Martín describe que en esta misa asistieron prelados de alto rango de la iglesia, laicos importantes, líderes empresariales y políticos. O sea, hicieron una misa negra. O sea, que en el Vaticano hacen misas negras y los hacen encerrados. Y Malaquías Martín no tuvo pelo en la lengua para decir esto. Ahí se hizo una misa negra en el Vaticano, el 29 de enero de 1963. Investiguen. ¿Ah? ¿Saben de que la palabra Vaticano viene de la diosa Vática? ¿Saben qué significa Vaticano? Adivinar. La serpiente que adivina. Con un dron se puede ver de que la ciudad del Vaticano tiene la cara de una serpiente. ¿Saben qué dice la lectura bíblica? Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y donde moras. ¿Dónde está el trono de quién? De Satanás. Pero retienen mi nombre y no han negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Cuál es el trono de Satanás? El Vaticano. Pero noten que la quinta plaga donde cae, Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió en tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Cuál es el trono de la bestia? El Vaticano. Y el reino, la religión católica romana que está en todo el mundo. Se ha muerto el Papa Francisco y saben que se rumora que el Papa Francisco murió durante la Semana Santa o Semana Zángana. ¿Cómo es la palabra, hermano? El Papa Francisco ya tenía días de haberse muerto, pero por no alborotar por la Semana Santa al mundo, no avisaron. Vinieron a avisar después de que pasó la Semana Santa. Ya el 21 estaban anunciando la muerte del Papa Francisco. Ya se están reuniendo los jesuitas, los cardenales para elegir al nuevo Papa. Ya hay candidatos, se rumora, son rumores de que es posible que puedan elegir a un Papa estadounidense. Si se elige un papa estadounidense, vamos a estar más cerca de la profecía. Porque imagínense, Donald Trump, con esa ideología, con ese apoyo que tiene de las iglesias protestantes, facilito le va a hacer firmar un decreto dominical, si tiene el apoyo de todas las iglesias protestantes. Pero me llama la atención lo que dice Malaquías Martín, de que en esta misa se consagró un papa a Satanás, que sería el que gobernaría el mundo. ¿Qué significa esto, hermanos? No sabemos cuándo van a hacer esto. No sabemos si este hijo de Satanás va a ser el que van a elegir o el otro. Pero sí Malaquías Martín dice que hay un papa. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta? En la iglesia católica hay división. Aún en la misma iglesia católica hay división. ¿Saben de que hay muchos católicos que no querían a Francisco? No lo aceptaban como papa.
que solamente aceptaban de que el legítimo papa era Benedicto XVI. Aún en la Iglesia Católica había división. Católicos que no aceptaban a Francisco. Hermanos, estos temas nos sirven para alertar al pueblo que nos preparemos. No podemos estar dormidos. Hay que leer. Yo les invito a que lean los libros de Malaquías Martín. Por la información, lean, infórmense. Lo que dice este tipo es verdad. Por eso es que no lo querían. Por eso es que los libros de Malaquías Martín cuesta conseguirse, porque los libros de Malaquías Martín desenmascaran los secretos del Vaticano. Lo tienen como loco. Mírense. Busquen esos libros. Así que contáctense conmigo. Yo les voy a mandar el libro de Malaquías Martín, Las llaves de esta sangre en PDF. Una joya. ¿Creen ustedes de que estos temas le agradan a la Iglesia Católica? Estos temas son temas controversiales, inclusive son controversiales aún hasta para nuestra misma iglesia. Hay hermanos que no están de acuerdo que estos temas se prediquen porque eso es alarmar a la iglesia. Yo los vine a alarmar, hermano. Yo no los vine a alarmar. Esto es un mensaje de alerta y exhortación porque estamos viendo los últimos días. Y preparémonos, hermanos. Cristo muy pronto vendrá y los eventos finales se van a cumplir rápido, dice Ellen White. No podemos andar especulando con fechas, pero sí habrá un papa que actuará en concierto con los Estados Unidos para imponer la ley dominical y gobernar el mundo con la falsa religión católica romana. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén.